conducta cristiana. Desde una perspectiva muy divina, nada más y nada menos que desde la misma visión de Jesús. Por eso hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 28. ¿Y cuál es el título de la enseñanza de hoy? Conducta cristiana. ¿Cómo debe comportarse un creyente, un cristiano? Más que de pronto un creyente, más bien un discípulo. ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe ser el estilo de vida de un creyente? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, empiezo desde el versículo 13, con la unción del Espíritu, con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y la conducta es el comportamiento. Oiga, ¿y la conducta qué es? Es el comportamiento, la forma de vida, ¿sí? Algo que determina nuestro carácter, nuestra esencia personal. La conducta la conducta cristiana tiene mucho que ver con el fluir del Espíritu y con el poder de la palabra. Si tú y yo pervertimos o transgredimos alguno de estos mandamientos, estamos pecando. Te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir. Si alguno de nosotros omitimos, transgredimos o pervertimos algunos de estos principios, estamos en pecado. ¿Y qué es pecado? La transgresión o desobediencia a los principios divinos.
Y entonces la conducta de Dios nos puede llevar a que nosotros disfrutemos, ¿sí?, de la bendición de Dios, o en su peor defecto lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es entonces conducta? La conducta es algo muy especial que está ligada a nuestro carácter. Reaccionamos de acuerdo a nuestro carácter, pensamos de acuerdo a nuestro carácter, actuamos de acuerdo a nuestro carácter. Entonces, cada detalle que tú y yo tenemos en nuestro diario vivir y caminar afecta nuestro estilo de vida y el de los demás. Tu conducta o comportamiento advierten la calidad de persona que eres. Tu conducta o comportamiento advierten la calidad de creyente o cristiano que eres. Así que tú y yo debemos entender esa parte tan importante. Y al desarrollar ese tema, miremos este aspecto tan importante. Dice, el primero, ¿sí? Son figuras prácticas que tenemos que tener en cuenta. Son 4 figuras prácticas que tenemos que tener en cuenta. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, vamos a ir a la palabra del Señor. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La conducta de nosotros como creyentes debemos adoptarla basándonos en ¿qué? El temor de Dios. ¿Y dónde nos enseñan el temor de Dios? En donde aprendemos a cómo hacer la voluntad de Dios o cómo ser guiados según Dios. En donde sabemos lo que es sí o no para Dios en las Sagradas Escrituras. Pero para ello hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando así la santidad. O sea, esto es un proceso de perfeccionamiento en donde nosotros alcanzamos la santidad. Cada día somos santificados por el poder de la palabra y el Espíritu, pero cuando nosotros atendemos la voz de Dios. Cabe anotar algo muy importante. ¿A cuántos quieren que Dios les hable audiblemente? ¿A cuántos quieren que Dios les hable audiblemente? Bueno, si usted quiere que Dios le hable audiblemente, Él habla perfecto español y muy fluido, y habla claro. Si yo quiero que Dios me hable audiblemente, yo tengo que aprender a honrar la voz escrita de Dios. ¿Y cuál es la voz escrita de Dios? Mira, aquí tú la tienes en tu mano o la tienes en tu celular. Quiero que Dios me hable audiblemente, yo debo aprender a honrar las ordenanzas que Dios establece a través de esas Sagradas Escrituras. Y entonces son 4 figuras prácticas que debemos tener en cuenta en este primer paso, ¿sí? Según lo que acabamos de leer en Mateo, ¿sí?, capítulo 7. Dice, 1, hay 2 puertas que significan decisión. Cuando en Mateo capítulo 7 del versículo 13 hasta el 14 me está hablando de 2 puertas, me está hablando de una determinación que yo debo tomar basado en 2 caminos, en 2 puertas. 2 caminos a seguir. Son 2 puertas que hablan de decisiones. Y yo tengo que tomar una decisión. Si sigo el camino angosto o sigo el camino amplio,
ancho. Y la Biblia habla claramente, advierte claramente qué es lo que puede pasar si transito por cualquiera de esos caminos. Que es estrecho el camino, es angosto, es incómodo, pero lleva ¿a dónde? A la salvación. Pero ese camino que va hacia la salvación debe ir impregnado de obediencia. El camino angosto nada tiene que ver con rebelión, nada tiene que ver con desobediencia. Y el camino ancho sí tiene mucho que ver con rebelión y desobediencia, porque normalmente alguien que tiene en su corazón la desobediencia siempre va a tomar decisiones de acuerdo al camino amplio. La gente no quiere acatar las ordenanzas del tránsito por el camino angosto. Es difícil. Ser cristiano es muy duro. Obedecer la palabra del Señor es muy difícil. Me gusta escuchar la palabra, me gusta la alabanza, pero cuando empieza Dios a exigirme, hasta allí conmigo. Y que no me esperen en la iglesia, digo, no me esperen en la casa. Hay de que el líder, hay de que el pastor me diga esto referente a alguna cosa que yo esté viviendo en mi vida personal y no me guste, inmediatamente me voy de la iglesia. Son decisiones. Y cada día que la Biblia, la palabra de Dios nos confronta y nos dice, perfecciona tu caminar para que seas santo, cada día que la Biblia nos advierte de estas cosas, de lo que es contaminación de carne y del espíritu, yo tengo que obedecer. Y emprender mi camino a la santidad. La Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Con preocupación, Dios nos mostraba una reflexión muy especial. Y es que en este tiempo, en el tiempo actual que estamos viviendo, se va a levantar también una iglesia impía. Antes del gran avivamiento se va a levantar una iglesia impía. ¿Cómo así, pastor, una iglesia impía? Alguien que no le gusta que le digan que lo que está haciendo es pecado. ¿Y cuál va a ser la excusa más práctica para alguien que está acomodado en su pecado y sabe que es pecado? Es que Dios es amor, y es que Dios me ama, es que Dios me comprende y Dios me acepta tal y cual como soy. Una iglesia impía, imagínate. Desde cierto tiempo hasta otro tiempo se levantó una iglesia de fuego, una iglesia comprometida, una iglesia encendida, una iglesia de santidad. Luego se levantó otra generación más o menos comprometida y por último se va a levantar una iglesia impía, una iglesia que no quiere nada, pero nada con la santidad. Una iglesia que escucha la palabra, pero no hay ningún fruto en sí de lo que escucha, porque está encerrado en un círculo, está encerrada en un círculo vicioso, en donde Dios le está diciendo no, pero él dice, mi carne dice que sí, mis emociones y sentimientos dicen que sí, el Espíritu Santo está diciendo no lo hagas, pero mis emociones, mi voluntad influenciada por el pecado me está llevando a que sí, lo voy a hacer porque quiero hacerlo, y aún así lo hago porque Dios me ama, porque estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Hasta a veces usamos
la palabra como excusa para una iglesia impía. Un cristiano que está en esta impiedad, que vive a cada rato en ese círculo vicioso, pecando y pecando, pecando y pecando, tiene siempre una bandera que la ondea, y siempre su enemigo va a ser el pastor, su enemigo va a ser el líder. O expresiones como no me tienen paciencia. Mi pregunta es, amada iglesia, ¿qué anhelo debe haber en nuestro corazón referente a la fe en Cristo? La visión de Cristo es llevarnos a la vida eterna y vivir eternamente en su presencia. Su presencia no está en este mundo. Y se dice que en ese mundo no entra nada impío, nada inmundo y nada pecaminoso. Dice así la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debe ser tu meta, amada iglesia? Pelear y perseverar para llegar allá, no quedarte acá. Y más aún cuando estamos viviendo tiempos cruciales, en donde ya estamos cerca a alcanzar la meta. Yo no quiero estar en el pellejo de los que se queden en la gran tribulación. Yo no quiero. Y aún hay gente que cree que estando como está, en desobediencia a la palabra, haciendo cosas ocultamente, haciendo cosas raras por ahí escondidas, trucos, trampas, mintiendo, adulterando la palabra, aún cree de que Jesús la va a llevar una iglesia en este nivel de esa manera. Y cabe anotar algo, que la decisión en este punto tan especial es que, o una de dos, soy la iglesia, la novia enamorada, la novia perfeccionada por Cristo, o soy una concubina que estoy enamorada del mundo y cuanto hombre en el mundo me coquetea, me pica el ojo, yo me voy detrás de él. No, amada iglesia, nunca tal cosa. La decisión que tú y yo debemos tomar es ser la novia que todo matrimonio desea. Porque en la maleta se conoce al pasajero. ¿Usted se ha dado cuenta de ese dicho? Si de novia es infiel, si de novia es coqueta, imagínate casada. Aló, iglesia. Debemos tomar una decisión. ¿Soy fiel como novia y espero a mi novio para casarme con él? ¿O sigo coqueteando? Igual los que coquetean se van a quedar. Es inevitable. Porque nunca una mujer coqueta, nunca una mujer callejera será recomendada como una esposa. ¿Me hago entender, amada iglesia? O no sabe qué es ser esposa. La puerta, los dos caminos son decisiones. Y son decisiones que tú y yo debemos tomar radicalmente. O soy o no soy. Amén. Angosta significa que no podemos ingresar con ninguna justificación. O sea, para entrar en ese camino no me sirven mis autojustificaciones. Y con todo el respeto quiero hacer referencia a esto. Mira, en la vida cristiana no es bueno que tú y yo tengamos buenas intenciones.
El infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo tuve la buena intención. Yo quise cambiar. Yo quise ser bueno. Yo quise ser diferente. No, hay que ser más radicales. Y por eso el camino angosto nunca será transitado por justificaciones humanas. Por ese camino solamente se puede transitar justificado por la sangre de Cristo. Punto. Porque las justificaciones nuestras tienen la tendencia a convertirse en excusas. ¿En qué, amada iglesia? Las justificaciones nuestras tienen la tendencia a ser meras excusas. Es que fue que, es que sí que, es que lo intenté, es que tal vez, el más o menos. Pero eso no sirve. Dos caminos hablan de dirección. El camino angosto al final va a ser grandioso, pero el ancho al final se va a poner difícil. Esa es la tendencia. Muchos van a creer, yo tengo el sartén por el mango, me estoy portando mal y Dios me ama. Mira, yo te digo algo. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Eso recuerda, y siempre lo he dicho, siempre lo he enseñado. Dios tiene misericordia de mí, está esperando que yo tenga un cambio, está esperando que yo sea transformado por el poder de su Espíritu. Porque si no hay una transformación, la transformación sucederá por el juicio. El juicio también es una manifestación de la misericordia de Dios. La gran tribulación, allí va a haber salvación, pero ya al hombre le va a tocar que por su propia sangre alcanzar la salvación. Es decir, va a ser necesario el derramamiento de la sangre de alguien para poderse salvar. Mientras que en la gracia, el derramamiento de un solo ser, de su sangre, es más que suficiente para la justificación y vida eterna, perdón de todos los pecados nuestros. Entonces la pregunta es, ¿estás parado en tu decisión? Son dos puertas, son dos caminos. Y ninguno de los dos caminos se puede mezclar. No juguemos a eso. Tal cosa no existe. Unas veces camino como cristiano, otras veces camino allá en otro mundo. No es correcto. Es algo que va contra las normas físicas y normas espirituales. También habla de la conducta referente a dos árboles. Dos árboles que hablan de conducta, el carácter ya está adquirido. Y Jesús habla claramente, no, de un buen árbol no pueden salir malos frutos, o de un mal árbol pueden salir buenos frutos. Significa que ya hay un carácter definido. Ya hay personas que han tomado su determinación. Yo voy a ser así y punto. Y expresiones como esta, y al que le guste, bien, y al que no, también. No, amada iglesia. De acuerdo a la palabra, el Señor espera un fruto. Y por eso Él dice que por sus frutos, por los frutos, ¿qué van a hacer? Nos van a conocer. Por tus acciones, por tus actitudes, por tus determinaciones, la gente se va a dar cuenta quién eres realmente. Y lo que hablan los árboles, hablan es de una conducta. Y cuarto, de las 4 figuras prácticas que podemos encontrar de este tema, se hablan de 2 casas.
Mire, hablaba de dos puertas, dos caminos, ¿cierto? Lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 7. ¿Cuántos leyeron conmigo? Dos puertas, dos caminos, dos árboles, dos casas que hablan de destino. Dos casas que hablan de destino. ¿Cómo y dónde se debe edificar? El que edificó su casa sobre la arena ya sabe lo que le espera. ¿A qué me refiero con esa expresión? Lo que le espera significa destino. Pero el que construyó su casa sobre la roca sabe también que le espera. Pero ¿cuál de los dos destinos? ¿Cuál de los dos destinos es mejor? ¿El que construyó sobre la roca o el que construyó sobre la arena? Lógico, el que construyó sobre la roca. Pero las dos casas hablan claramente del destino de cada persona cuando edifica donde edifica. Cuando actúa de la manera que actúa, cada uno va a tener su destino, va a tener su final. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿A cuántos la palabra nos está exhortando? ¿Y qué nos está exhortando la palabra? Que tomemos una determinación correcta, porque Dios está observando nuestra conducta. Y hermano, amada iglesia, amado ministro, amado líder, no caigamos en el error de ser aprobados por los hombres. Cuando el examen tenemos que aprobarlo es por Dios. El resultado de nuestra conducta debe ser por Dios. Estamos en la generación del me gusta Facebook. Colgamos un video, colgamos una imagen, escribimos algo, nos tomamos una foto y la publicamos y queremos que le den me gustan. Y chévere que te guste publicar en tu muro, no le veo nada malo. Lo malo está en que te sientas adicto a los me gustan y que la gente tenga que darle me gusta. Yo le aseguro que muchas cosas que tú has publicado, ha habido gente que las ha transformado y ni siquiera le ha dado me gusta. Porque estamos en la generación de la aprobación pública. Queremos ser populares. Pero te digo una cosa, y esto tiene que ver mucho con conducta de creyentes. ¿Cuántos están aprendiendo a ser creyentes, cristianos, discípulos? Es mejor que nos conozcan en el cielo que ser populares en la tierra. Aleluya. Ahí están. Esa es la verdad. Estamos preocupados muchas veces por eso. Y entramos cuántas veces a Facebook para ver si le dieron me gusta a la foto o a lo que publicamos. Lo que dijiste y ya. Pero eso sí, te corrijo. No participes de pleitos y que comentarios y que comentaste, no. Porque todo el mundo es valiente en redes sociales. Que Dios nos libre de esos pleitos y de estar echando vainas y sátiras por redes sociales. Yo creo que los que tenemos redes sociales tenemos la oportunidad de predicar de lo que somos en Cristo y de lo que Cristo es. Amén. Y también de inmortalizar momentos familiares, un cumpleaños, sí, algo chévere, un paseo, es bueno, pero no caigas en el error de la popularidad del me gustan en Facebook. No caigas en eso.
disfrútalo, úsalo. Las cosas se hicieron para usarlas, ¿cierto? Pero no para que esas cosas nos esclavicen y nos envicien. No se envicie el internet es necesario, no se envicie de eso. No se envicie las redes sociales, son necesarias. Pero no se envicie de eso. Que esas cosas no determinen tu conducta cristiana. Aló. Tres exhortaciones, segundo punto. Tres exhortaciones. ¿Sí están anotando? Tres exhortaciones. Primer punto, contra falsas religiones. Lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Así dice, mucho cuidado. Mucho cuidado. La gente muchas veces dirá y malinterpreta cuando uno como pastor le dice, hermano, mucho cuidado con lo que ve por Facebook, mire, mucho cuidado con lo que ve por YouTube, mucho cuidado con eso. La gente lo interpreta mal y cree que uno es un celoso. Bienaventurado el que lo captó. Igual seguimos orando por el que lo interpreta de esa manera. Tremendo. Pero pues si tú necesitas ese alimento, aparte del que te dan en tu iglesia, se comprende, se comprende. Uno también necesita vitaminas después del almuerzo. ¿El que lo entendió? Uno también necesita vitaminas después del almuerzo. Y yo recuerdo que mi mamá cuando me da almuerzo, mi esposa cuando me da mi almuerzo, yo quedo satisfecho. Y de cuando en vez le pongo algunas vitaminitas a mi cuerpo. Pero en este tiempo yo tengo que tener mucho cuidado. Porque Jesús lo dice, hay falsas religiones. Interpretémoslo, desglosemos esas falsas religiones. Corrientes doctrinales extrañas, sectas, interpretaciones erradas bíblicas. Pastor, pero yo me lo como el pescado. Retengo lo bueno y desecho lo malo. Uno tiene que saber el espíritu, uno tiene que aprender a conocer el espíritu del que viene en la palabra que uno está recibiendo. Y uno tiene que conocer quién es el que me está ministrando a mí la palabra. Yo en eso sí soy muy celoso. En mi caso, a mí cualquiera no me predica. Y no es por soberbia ni altivez, sino que el que me predica tiene que decir, tiene que mostrarme con fruto y testimonio lo que me está enseñando. Aló. Ese debe ser el estándar de un verdadero hijo de Dios. ¿Usted conoce cómo vive esa persona que le está hablando por Facebook? ¿Usted sabe quién es esa persona? Porque delante de cámaras, mire, delante de cámaras yo puedo parecer muy bien maquillado, puedo decir, mire, yo en estos días yo estaba viendo una intercesión por allá y había un señor que estaba intercediendo y yo me quedé sorprendido de los ademanes que hacía. Y no estoy para burlarme de nadie, ni para por debajear a nadie, pero le soy sincero, parecía que estuviera endemoniado. Eso torcía unos ojos y hacía eso así. Y cuando fui estaban conectados 2000, 1000 y pico. Y yo, tremendo. Yo no sé qué quiere en este tiempo la gente. No sé qué necesita la gente en este tiempo. O necesitamos escuchar la palabra de Dios o necesitamos escuchar un hombre. Tenemos que determinarnos, amada iglesia. Porque si nosotros no somos sabios en esta situación, sutilmente podemos caer en un error doctrinal. ¿Y quién lo dijo? Como lo dijo el ministro popular de las redes sociales, así es, y eso es infalible. Y estamos en el tiempo de la crisis discipular. ¿Por qué digo crisis discipular? Porque la gente no tiene tiempo para ser discipulada. Y peor aún, hay líderes que no tienen tiempo para discipular.
Pero en internet si hay gente que quiere discipularnos e imponernos su doctrina. Y a veces hay creyentes que solamente abren la Biblia el día que van al culto. Hay una crisis discipular. Están escasas las personas que puedan discipular o quieran discipular. No tengo tiempo, no tengo paciencia. Y están los que no se dejan discipular. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pastora, a esa hora no puedo ir. De pronto iré de cuando en vez. Pero yo recuerdo que cuando uno estaba en la universidad, si se perdía una clase, se perdía un conocimiento que le iban a enseñar. Y uno valorizaba tanto ese conocimiento que por eso uno pagaba el semestre. Porque si uno no pagaba el semestre, ¿qué era lo más probable? Que no lo dejaban estudiar. Si no se pagaba la mensualidad, no lo dejaban estudiar. ¿Por qué en este tiempo hay tanta falta de valor hacia la doctrina, la enseñanza de la doctrina? Uno se encuentra con creyentes, seminario, encuentro, discipulado. Uy, eso tan caro, no tengo tiempo. Cosas como, uno escucha esas cosas. Menos mal que aquí en la iglesia no es así. Cuando yo hablo generalizando. Yo no hablo que es esta iglesia. La gente de esta iglesia es muy fiel y lo he podido comprobar. Así que no se sienta que le estoy dando este mensaje a usted. Estoy generalizando, estoy hablando de problemas generales. ¿Me hago entender? Que Dios me libre de en algún momento usted coger un mensaje y dárselo personalmente. No, estoy generalizando, predicándome hasta a mí mismo, me estoy predicando ahorita. Tenemos que tener muy claro. ¿Y cómo yo me doy cuenta de esas cosas? Cuando me dejo discipular. ¿Cómo yo evito caer en falsas doctrinas? Cuando me dejo discipular, cuando voy a las Escrituras, cuando el Espíritu Santo me habla. Por eso en su casa tenga varias versiones de la Biblia, téngase 2 diccionarios bíblicos, téngase unos 4 comentarios sobre la Biblia. Recomiendo mucho el Matthew Henry y recomiendo mucho los estudios de MacArthur. Gente muy clara en la doctrina, los estudios de Spurgeon. Pero a veces nos quedamos con la doctrina del Facebook y del YouTube. Y ay. O nos quedamos con la doctrina del legalismo, de lo que dijo fulano o perencejo o mengano. Dile al que está ahí a tu lado, Jesús nos exhortó referente a esto. No vayamos a caer en errores de desobediencia y también en errores doctrinales por estar escuchando todo viento de doctrina, todo corriente, todo legalismo, todo sectarismo. Tercero, contra religiones de mérito. 7:22 dice, obras sin fe tampoco son aceptadas. Mucho cuidado con las meritocracias, con los sistemas piramidales. Mucho cuidado con caer en el error de creer que su pastor es infalible. Por eso invito a que la gente venga con la Biblia. Por eso invito a que la gente escriba lo que se está enseñando para que lo compruebe en la Biblia. Amén. Creo que en uno de los desayunemos Biblia hablábamos de que una iglesia que fue más ilustre que los de Tesalónica, porque atendían la voz de la palabra, la escuchaban, pero iban a sus casas y estudiaban para saber si lo que estaban predicando los apóstoles era cierto o no. Imagínense, una persona en estas condiciones nunca será engañada, ni nunca andará con lagunas. Hay gente que le quitó la unción, el poder y la gloria a Jesucristo y la puso sobre hombres de carne y hueso.
¿Y sabe qué creen que pasa con eso? Por eso hay gente que vive desgastada espiritualmente, porque depende de la unción de un hombre y no de la unción del Espíritu Santo. Yo me pregunto, y pregúntate tan siquiera, ¿cómo hace un misionero cuando está allá en lo más profundo de la selva, en donde no entra Facebook, en donde no entra ni siquiera una llamada? ¿Cómo hace un hombre de estos, una mujer de estos, cuando se interna en el desierto para llevarle a lo más profundo y lo más íntimo de una tribu, lejos de la civilización, la palabra del Señor? ¿Cómo hace? ¿Por qué nosotros como creyentes a veces tenemos una tendencia a ser muy dependientes de lo que dice un líder, un pastor? Un endemoniado, llamen al pastor. Un enfermo, llamen al pastor. Cuando Dios mandó a que nosotros también impongamos las manos y oremos y tengamos fe. Hemos caído en un gravísimo error, amada iglesia. Le hemos quitado el trono del ministerio a Jesucristo y lo hemos delegado a los hombres. Y a veces reverenciamos más a los hombres que al mismo Dios. Que Dios nos libre, porque desde el versículo 21 hasta el 22 el Señor nos exhorta a que nunca le demos la gloria a ningún hombre, ni ningún objeto, sino que honremos la palabra de Dios y honremos al mismo Cristo. Amemos a los que nos enseñan, nos guían, nos exhortan, nos amonestan, es decir, a nuestros pastores, maestros. Valoremos su tarea, honremos su tarea, pero nunca le quitemos la unción a Cristo, el poder de los milagros a Cristo, el poder de la revelación de la palabra a Cristo, por dársela a los hombres. Un hombre no tiene nada que darte, yo no tengo nada que darte, todo lo tiene el Espíritu Santo que habita en mi vida y también en la tuya. Aleluya. Contra apariencias de fidelidad. Escuchan la palabra y la rechazan. Apariencias de fidelidad. 3 exhortaciones allí, desde el versículo 21 hasta el 22. Mucho cuidado. Porque cada vez es más difícil arrancar un antifaz. Como dicen por ahí en una canción. Cada vez es más difícil encontrar gente verdadera, gente honesta, con la que uno pueda contar, uno abrir su corazón, sin temor al vejamen, sin temor a la crítica, a la murmuración. Yo digo que una persona que está en este nivel es una persona infiel, y un infiel puede hacer lo que sea al mejor estilo de Judas. Tremendo, ¿cierto? 2 cimientos distintos para ir terminando. El tercero, 2 cimientos distintos. Primero, sobre la roca es lo apropiado, lo prudente, lo necesario. Segundo, sobre la arena es lo insensato y sin sentido. 2 edificios, 2 fundamentos, 2 pruebas, 2 resultados. 2 edificios, 2 fundamentos, 2 pruebas, 2 resultados. Y cuarto y último, un solo resultado. 1 Corintios 3:13, por favor. 1 Corintios 3:13. ¿Cuántos han aprendido esta noche? Son cosas que se deben enseñar y se deben decir.
Mi mayor intención como pastor, iglesia, es que tú seas tan maduro que puedas entender todos estos principios bíblicos de una manera clara. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y allí sigue diciendo, pues, el que construyó de oro, o el que edificó de plata, el que edificó de piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Imagínense el que construyó su vida espiritual en heno, hojarasca, ¿sí? Y en heno, ¿sí? Heno es ese pastico seco que le dan a los rumiantes, ¿cierto? Ese es el heno. ¿Cuál es la otra que está allí? La hojarasca es la caña brava, eso es la hojarasca. Y usted ha aprendido la caña brava cuando está madura, eso se quema rapidito, ¿cierto? Se quema rapidito. Y la madera, pues, se demora un poquito más que la hojarasca y el heno, pero se quema. Entonces yo ya tengo que saber cómo debo construir mi vida espiritual. ¿Cómo debo construir mi vida espiritual? De una manera, con cosas sólidas. Amén. Con cosas sólidas y contundentes, consistentes. ¿Sí? Es un solo resultado y lo habla claramente en 1 Corintios. Al final de todo, la obra de cada uno va a ser probada y va a tener un resultado para cada uno. Si permanece, gloria a Dios, aleluya, ven, entra al gozo de tu Señor. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y si no, pues leamos la Biblia y verá que nos vamos a dar cuenta de lo que pasa. La Biblia dice que van a haber un grupo en donde van a estar las ovejitas del Señor y en otra los cabritos. ¿Qué significa cabritos? Rebeldes, ¿cierto? Cabritos, ¿qué otras cosas más se explica allí? Desobedientes, infieles, y asimismo las ovejas. Tremendo eso, ¿no? Todos somos capaces de edificar, podemos elegir el fundamento que queremos, si en la arena o en la roca. Todo fundamento será probado. Todo cimiento también será probado, toda construcción será probada. ¿Sí o no? Yo recuerdo que una vez mi esposa les habló de la plomada, ¿se acuerdan? Y aquí estuvo el hermano Marcos mostrándole por qué era necesario la plomada. Porque si no, la obra se puede venir al piso. Si la base es roca, soportará la prueba. Si la base es arena, será destruida, deshecha. El destino de cada fundamento se verá al final de la prueba, como dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. Y concretando, todo lo marca mi conducta cristiana. Y cuando hablamos de conducta es que ¿qué decisiones tomo frente al pecado, frente a la tentación? ¿Cuál es mi actitud frente al dinero? ¿Cuál es mi actitud frente a la mentira y la verdad? ¿Cuál es mi actitud frente al pecado o la santidad? ¿Cuál es mi actitud frente a lo correcto o incorrecto? ¿Cuál es mi actitud frente a lo justo y lo injusto? Y todo eso me va a llevar a determinar si tengo una conducta cristiana o no. Póngase sobre sus pies, amada iglesia.